Well, hi there. Welcome from PS14. My name is Heather Benson, and I am the proud principal here at PS14 in Corona, Queens. I'm Assistant Principal Peter Canalupo. Hi, welcome everyone. Hello, I am the parent coordinator of PS14. Welcome, hello. All right. So we are happy to have you guys with us on our mini presentation about PS14 and the programs and opportunities that we have here at our school. Mr. Dallas, can you say that in Spanish for me, please? Bienvenidos, padres. La directora va a hacer una presentación y darle informaciones. I froze. I froze. Did you guys see me freeze, or are we okay? No, I didn't see you freeze. Okay, good. You're Good, okay. good. Great. All right, I'm going to share my screen and put up a presentation that we put together for you guys. Slideshow. Presentar un slideshow de lo que nosotros preparamos para ustedes, los padres. Sorry. There we go. Okay. So I want to start with a little bit about our mission statement here at PS14. We won't read every slide today. We want to get a lot of information to you, and we know that you can read, the big information. But the PS14 mission is to create a community where students, parents, and staff work together to inspire leaders who innovate, own their learning, and empower one another so we can be our best selves. Ms. Odalis, can you read that in Spanish for me? Sí, padres, no queremos cogerle mucho tiempo y queremos darle lo más informaciones posible. Sabemos que saben leer, pero le vamos a dar un poco de información. Nuestra misión de la Escuela 14 es crear una comunidad para nuestros padres, estudiantes y para los maestros de nuestra escuela, para que puedan aprender y tengan el poder y la felicidad de aprender la información y dar lo mejor de nosotros. So I'm going to invite everyone to do just a little bit of an interactive activity. And we don't have the chat available right now, but I want you to just think, parents, about any of the words that you see in our mission statement that are important to you. Okay. La directora está invitando que ustedes cojan el tiempo. En este momento el chat no está activado, pero ella puso una información que vea el statement a donde le está diciendo diferentes palabras. Cojan el momento, pensar en qué la palabra le expresiona. Y escribir en el chat o pensar en qué usted piensa en la información. Okay. So if there are any words here that inspire you, just know that we believe in innovation. We believe in empowering ourselves and one another. We believe in working together. We believe in community. We, of course, care about our students' learning and academic growth. I mean, that's why we're here. But we do so in a way that builds the whole child and not just the academic side of the child. And we're going to talk a lot about that today. Ok, ella dice, aquí usted vea las palabras como que la inspira, asegurarnos que la educación de los niños es importante, pero queremos que usted pueda ver el momento de cómo ella está creando una comunidad, cómo inspirar al niño a aprender, los estudiantes a aprender. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy en nuestra presentación. So leadership starts at the Fairview School. This is the first thing you'll see when you walk in our front door. It is a mural that was designed by some of our teachers, and I think it represents pretty well who we are, what we believe in. We are a leader in the school, and we try to develop opportunities for leadership for all of our students in different areas for different kids.
Ok, ella dice, lo primero que ustedes van a hacer cuando entren a la escuela, va a haber una pintura enseñándole qué es lo que nosotros estamos representando en nuestra escuela. Fue creado por un grupo de maestros y creemos que cada persona tiene el poder de ser leaders, de poder hacer personas fuertes. Esto fue creado por los maestros y esta pintura es lo que ustedes primero van a ver cuando entren. We have multiple ways of communicating with families. We do have the website, which you found, ps14andcorona.org. We use Class Dojo as a day-to-day communication tool with school and with the classroom teachers. We use School Messenger for email and texting. And then, of course, we have email and snail mail. My email, hbenson2@schools.nyc.gov, is posted on the screen. If you have any questions at any time during this presentation or later, just shoot me an email and one of us will get back to you. Ok, padres, tenemos muchas formas de comunicarse con la escuela. Tenemos Class Dojo, como es una aplicación que se utiliza para comunicarse diariamente con los maestros. Tenemos School Messenger, a donde los mensajes importantes se va a ser enviado por texto o correo electrónico o llamada telefónica o correo electrónico, a donde usted puede enviarle directamente a la directora, que es H. Benson. Ahí, si tiene alguna pregunta, no están seguro de algo, por favor, no dude en comunicarse con la directora. Tenemos también nuestro website, a donde usted encontró este video con muchas informaciones importantes. Por favor, no dude en comunicarse con nosotros y con mucho gusto le comunicamos para atrás. So, Mr. Cantalupo, would you like to talk a little bit about some of the traditions we have here at PS14? So as we've talked about before a little earlier, is PS14 is about community. It's all about bringing everyone together. So we have a lot of different activities that we have for students. So some of the traditions have been the only one you rock garden, all 4 arts for every year, and that includes theater, dance, music, and physical education. The 5th grade basketball team, it's something that we've done year after year. We have afternoon clubs, which are different programs that we change every single year to innovate children, but also to keep up with trends, making sure that we're engaging students in science and math activities as well. There's acting and drama. We also have different theatrical programs. There's a science fair that we have every single year. Trash to Treasure normally is parallel with that. There are two things that we run concurrently at the same time. Leadership Night is every May. Leader and Me, we do Leader and Me, and they're student-led conferences. So all of our parent-teacher conferences are based off of our Leader and Me program. The Moving Up Ceremony for K and grade 5. CS for All, which is a program that's incorporated in some of our technology classes and also in the classroom. Library, we have a full library, and we have time for students to access books and materials. We have our recess time, so students have physical activity during the day so that they also can get their bodies moving. Tina the Tiger is our mascot, and we're super proud of her. We like to symbolize her in the school, but we have her at many events, and it really symbolizes who we are as a school, and that we are strong and we're proud of who we are. And our morning announcements, it's something that Ms. Benson has led for us, and children and family love it, but we stream into classes, we stream to families, and we make sure that we keep everyone connected and informed every single morning. We also have our school song, and we do the Star Spangled Banner with them as well. Ok, padres, Mr. Cantalupo, el asistente director, le dio informaciones de las tradiciones de nuestra escuela. Tenemos una lista de todo lo que nosotros hacemos en nuestra escuela porque queremos enfocarnos en nuestra comunidad. Tenemos la lista de arte que se hace
todos los años. Tenemos quinto grado basketball, a donde tenemos un equipo a donde los niños se juntan a jugar basketball. Tenemos clubs después de la escuela, a donde los niños pueden participar en diferentes programas. Tenemos el Science Fair, que es el proyecto de ciencia a donde los niños presentan sus proyectos de lo que han hecho en la ciencia. Tenemos colecciones de treasure como basureros, pero son colectando para hacer nuestro planeta saludable. Tenemos Leadership Night, que es a donde que usualmente son todos los mayos, nosotros somos como una comunidad. También tenemos conferencia de padres que es focado en líder del estudiante, a donde pueden ser personas que pueden ser leaders en nuestra comunidad. También tenemos computadora science, que los niños tienen la oportunidad de hacer trabajo en la computadora, aprender diferentes cosas que pueden utilizar en las computadoras. También tenemos librería, tenemos risas a donde los niños salen, hacen actividades, ejercicios. También tenemos Tina the Tiger, que es nuestro mascotas que nosotros usamos para cada actividad. Tina the Tiger siempre está presente en nuestra comunidad y siempre va a ser parte de nuestra comunidad en cualquier actividades que tenemos en nuestra escuela. Van a ver a Tina the Tiger. También tenemos anuncios de la mañana. Miss Benson, la directora, todas las mañanas es una tradición a donde ella se conecta a saludar a todos los padres y los niños, los alumnos y los padres. Siempre aprecia ver a la directora hacer los anuncios importantes. I want to highlight one of the things on this list, the Computer Science for All item, and just let everybody know that we are in District 24, part of the STEM grant, and we actually are part of both sides of the STEM grant for District 24 in order to bring more science, even more science than we have already, into the school. So if you can do that in Spanish, and then I'll say what the two different programs are. Ok, ella quiere que vean cómo la ciencia se mucho programa de ciencia, pero también somos parte de Distrito 24, el STEM program, a donde tiene mucha conexión con ciencia, y es importante que los niños sean parte de la computadora y ciencia, y como tenemos esos programas conectados juntos, y es importante. So ella le va a dar una explicación de cómo cada programa trabaja del STEM. So whereas we already have students engaging in something called Dot and Dash, where they're learning how to program robots, we're also adding something called EIE, Engineering is what is it? Engineering is elementary. And so students are engaging in engineering projects. Right now it's kindergarten, first grade, and third grade, but we'll be adding to K1, 2, 3, 4, 5 in the next year. So that's engineering is elementary. And then we also have a collaboration with the New York Hall of Science, which is right down the street from us. And we're looking at learning and understanding the engineering cycle and how the design cycle, like how do we think in order to design and really solve problems for the 21st century and beyond. Ok, ella le está explicando dos diferentes programas que estamos conectados por el STEM. La primera es a donde los niños aprenden a utilizar un robot.
Cómo controlar un robot. Los niños que están conectados en ese programa son de primer, segundo y tercer grado y le gustaría ya para el futuro traer más grados que se conecten y aprender cómo utilizar el programa Science y controlar un robot y cómo se hace un robot. Entonces también tenemos un segundo programa que es conectado con Hall of Science, que está en Flushing Meadow Park. Está bien cerca y los niños tienen la oportunidad de participar en ese programa y pueden ver cómo funciona el Hall of Science y cómo los niños pueden participar y pueden aprender muchas informaciones importantes del Hall of Science. Thank you. So these are just some pictures. We mentioned Trash to Treasure, where students take home found items and turn them into brilliant new objects. Ok, aquí tenemos una foto de cómo los niños encuentran regalos que se pueden algo maravilloso, de algo que simplemente es algo que para nosotros no sirve, pero los niños lo crean bien bonito y como pueden ver en la foto, pueden hacer un juguete con sprinkles, le da todos los detalles, como pueden volver a utilizar todas las cosas que ya no nos sirven a nosotros. Here's some more pictures. Aquí hay más fotos de cómo ellos crearon una botella de agua en diferentes animales. And then I wanted to go a little deeper into some of the enrichment opportunities. We have traditions, but we also have enrichments that we offer to our students. We're going to see pictures in a few minutes of the hydroponics grow garden, which is very connected to our STEM science work. There's a black box theater that is opening any day now. We're just waiting for the door. We have a dedicated art room, a dedicated dance room, a dedicated music room, and we just received 16 keyboards with a new program called Music and the Brain, where all students will learn how to play the piano. We've just renovated. We're in the process of adding air conditioning to the auditorium. Woo woo. We have an orchestra, a band, 2 violin ensembles, a chorus, and then separate from the arts, we have Leader in Me and Books of the Month, among lots of other academic pieces that we do in class. Ok, padres, ella quiere señalarle aquí en esta foto a donde tenemos diferentes actividades. Tenemos Grow Garden, a donde los niños participan en ciencia y creciendo plantas, vegetales, es parte de nuestro programa de ciencia. Tenemos a Black Theater Box, es a donde los niños pueden hacer drama, pueden actuar, que por fin va a abrir en 2 o 3 días. Qué alegría, tenemos mucho excitante esperando eso. También tenemos un cuarto solamente para arte. También tenemos un cuarto dedicado para baile. También tenemos música. Tenemos nuevo aire acondicionado este año. Tenemos orquestas, tenemos de violín, de drum, tenemos diferentes instrumentos a donde los niños pueden participar. También tenemos 2 grupos de violín a donde los niños pueden aprender a tocar el violín. Tenemos chorus a donde los niños pueden cantar, participar en parte de canto. Tenemos Leaders in Me, que es parte de nuestra escuela, y también tenemos libros del mes, a donde todos los meses presentamos un libro que los niños van a estar parte de ese libro. Tenemos muchas cosas nuevas que estamos excitantes esperando para darle a ustedes los padres. We have partnerships with Little Kids Rock, Jazz at Lincoln Center, Carnegie Hall, and the Corona Youth Music Project. Tenemos Little Kids Rock, tenemos jazz y también somos parte de Música Institution y también Corona Youth Musical. Somos parte de diferentes programas. One of the traditions is that every year all of our 3rd graders perform at Carnegie Hall. Todos los años tenemos un
traducción a donde los niños lo invitan a cantar y participar en Carnegie Hall. So, todos los años nos invitan y nuestros niños están parte de esa ocasión. I mentioned our partnership with the New York Hall of Science, NYSCI. We also have partnerships with Grow NYC, Zero Waste Schools, and New York Sunworks, the Greenhouse Project. And if I'm right, the next, yes, and this is the indoor hydroponics lab that that Sunworks helps us maintain. But honestly, it's the students that maintain all of our hydroponics work with Ms. Bibaloni and Mr. Anderson, our science teachers. And we grow our own food to eat it in our school. Mhm. Okay. And it's delicious. Ok, padres, aquí estamos en partnership con muchos diferentes programas, como le mencionamos, Hall of Science, Grow, cuál es creciendo plantas, Nueva York, cero botar cosas que podemos volver a usar. Somos parte de muchos programas en nuestra escuela. En la próxima foto es a donde nosotros les presentamos el lab, a donde los niños crecen plantas, vegetales. Tenemos 2 maestros de ciencia que están encargados de asegurarse, enseñar a los niños cómo crecer producto. Mr. Anderson y Ms. Babiloni son nuestros maestros de ciencia y le enseñan a los niños cómo crecer plantas y vegetales naturalmente. Y es bien delicioso porque nosotros nos comemos las plantas y los vegetales en nuestra escuela y es delicioso. Mr. Cantalupo, do you feel comfortable taking this slide? What we're going to do now is talk about the programs that are available for English language learners in kindergarten. So we have several language programs available, and the idea is to support both students in English and also support them in their home language. So for any ENL children, students of a second language, ENL services are offered. We have an ENL specialist that may push into a child's class. We also have classes that are specifically transitional bilingual, and those are classes that have the language, native arts in Spanish themselves. And then they, have Spanish more at the beginning of the year, and then they transition more to English towards the end of the year. There's also dual language, which is a separate program as well. Half the students are dominant in English, half are dominant in Spanish, and they're immersed in both languages, one day in English, one day in Spanish, and they alternate. That model is only with non-ELs that are able to learn Spanish. There's also, and then the rest is in Spanish. Y yo hablo en español un poquito para ese, pero yo tengo a Ms. Odales aquí para ustedes mismos. Ok, padres, tenemos 3 diferentes programas que ofrecemos a nuestros estudiantes y queremos enfocarnos y asegurarnos que los niños que no saben el idioma utilicen diferentes programas para que puedan aprender el idioma del inglés. La primera es Inglés como Nuevo Lenguaje, donde viene una maestra especialista en aprender el idioma del inglés y dominar el idioma del inglés. Ella viene a la clase y ayuda a los niños a aprender, leer y escribir para que puedan aprender el idioma del inglés mejor. La segunda programa que tenemos en nuestra escuela es bilingüe, donde el comienzo del año, el niño comienza o niños comienza 60% el español, 40% en inglés. Ya para terminar del año cambia y rota y comienza 60% en inglés y 40% el español, utilizando el idioma del español para aprender el idioma del inglés correctamente. Entonces, la tercer programa que ofrecemos en nuestra escuela es Dual Language, donde un día es español y un día es en inglés. Va cambiando de un día a otro para niños que pueden dominar los 2 idiomas. And we're going to come back to this. I'm going to put this separately. Okay. In 2021, 2022, so this year, we started with our first dual language pilot, which we're happy to say is a roaring success. We have 25 students where Spanish is their first language and 25 students where English is their primary language. We are setting us up for the same program in September. So your children will be able, if you're
coming into kindergarten in the fall. We're looking for 25 students where Spanish is your first language and 25 students where you may know some Spanish, but English is your first language. And you will be able to sign up for that when you register your child at PS14. Ok, padres, tenemos noticias. Este año que comenzamos con el programa, el Dual Language. Abrimos ese programa el año de 21-22, comenzando con 25 alumnos que dominan el idioma del inglés, aprendiendo el español. Y buenas noticias, los niños que van a comenzar este año van a poder, en este septiembre que viene, van a poder participar en este programa igual. Ha sido un éxito en este programa y estamos felices en ofrecer esos asientos de nuevo para el año que viene en septiembre. We talked a little bit, Mr. Canalipo talked about the ENL model in which ENL students learn in English only. What that looks like is they have an extra teacher for approximately a period a day. Some kids have that teacher a little bit longer in each week in order to give explicit instruction and support in teaching English. Ok, Mr. Cantalupo hace unos momentos habló de inglés como nuevo lenguaje. Es simplemente los estudiantes aprendiendo en inglés con una maestra que se especializa en el idioma del inglés, enseñando los estudiantes un periodo al día o llevando el estudiante a un otro centro separado para darle más ayuda. Pero nosotros acabamos de hablar de ese programa y cómo se utiliza, pero es inglés como nuevo lenguaje. If your child speaks a language as a first language other than Spanish, the ENL model is likely your best option because it's an immersion in English program. So it doesn't matter what language, what the languages are that your children know. It matters. We care about them and we want to learn from them too. But no matter the language that you're coming from, all the students will learn English only. Ok, queremos que ustedes sepan, vamos a decir que los niños tienen otro idioma, que no es solamente inglés. Nosotros nos enfocamos y ofrecemos este programa a donde es puro inglés y los niños tienen la oportunidad de aprender el idioma del inglés. Y ese es el programa que se le ofrece a los que necesitan aprender. No es limitado el idioma. Nosotros ofrecemos en inglés como nuevo lenguaje para ayudar a los niños a aprender. And then we talked a little bit about the transitional bilingual education. This is typically for children who come speaking Spanish almost exclusively, with the goal of transitioning to learning to speaking in English and writing in English by the end of the year. So they start the beginning of the year more in Spanish, and then towards the end of the year, it's almost all in English, with the extra period every day of maintaining and growing their Spanish language skills. So we're bolstering Spanish while teaching English in all of the subjects in order to get good at both languages. Ok, nosotros también, Mr. Cantalupo acabó de hablar de bilingüe y cómo funciona en la clase el programa bilingüe. Ok, usamos el programa bilingüe para los niños que exclusivamente hablan puro español. En este programa, los niños comienzan con español para usar el idioma para aprender el inglés. La idea es que ya para el terminar del año, los niños puedan dominar el idioma del inglés, puedan escribir el idioma del inglés, pero también focándonos en una hora extra a donde puedan mantener las dos idiomas. Right. Pero se utiliza para aprender el idioma del inglés. There you go. Mr. Cantalupo, do you want to run through some of the fun things that the upper grade kids get to do? I don't want to spend a lot of time on this because most of these folks on the call are kindergarten applicants. Sure. But when you get older, there are some really fun things to look forward to. There's a lot of things to build up to. So we have some trips, senior trips, bowling trips, middle school trips. There's this really cool Star Lab that we try and do with the kids, which is basically an indoor dome where you could actually see some of the stars, which is fabulous. Senior dance.
Senior events like T-shirts, we have songs, talent shows, debate club, student government, safety squad, and the basketball team, which a lot of kids are super excited about. Ok, padres, sabemos que está entrando en kindergarten. No queremos enfocarnos mucho en esto, pero quiero que vean el futuro, qué es lo que le espera siendo parte de la escuela 14. Tenemos paseos, tenemos labs, a donde los niños van a ser parte de muchas actividades excitantes en nuestras escuelas, pero también estamos creando un cuarto especial a donde va a ser focando en planetas y las estrellas y aprendiendo cómo cada planeta es y las estrellas y cómo se llaman. Pero tenemos muchas cosas que le esperan cada año. Y tenemos también equipos de básquetbol. Son muchas cosas que se espera para el año que continúa en nuestras escuelas 14. So these are just some other pictures of some of the things that we already talked about. That's Dot and Dash. Ok, ya está demostrando las fotos que acabamos de hablar, pero esto es a donde los niños aprenden cómo utilizar un robot. Esta es la foto, aquí está la foto del violín, donde los niños están parte de aprender cómo utilizar un violín y a usarlo. No, I'm sorry, go ahead. No, in Espanol is fine. And yeah, so we've got our senior theater group, which is a hand-selected group of students who get to work with Mr. Hammond. Mr. Hammond teaches theater to all the kids, and he has a special monologues group that has actually performed at the Borough Arts Fair twice. Ok, Mr. Hammond, que es nuestro maestro de drama. Él es el que le enseña a los niños drama, cómo hacer teatro. Y también nos han invitado a... Which center? I'm so sorry. Oh, the Borough Arts Fair at the Queens Museum. Nos han invitado a anuar a the Borough Arts Fair y los niños participan en drama. And I can't leave Dr. Ortega's violin program out. They have also performed at the Borough Arts Fair. Y también no podemos dejar nuestra maestra de música, Miss Ortega, a donde también la han invitado nuestro grupo de niños para tocar el violín. Yeah, this is the Star Lab that Mr. Canalupo mentioned earlier. Este es el Star Lab, a donde los niños pueden entrar a ver el planeta y las estrellas. Yeah. We're gonna stop here, and we just want to say thank you for joining us today. And let me stop my presentation. There we go. We're all back. I'm gonna just reiterate that if you have any questions, if there's anything we haven't talked about on this call today that you would like to know more about, then please email any of us. Our emails are all on the website. My email is hbenson2@schools.nyc.gov. And we'll get back to you. We look forward to meeting you. We look forward to registering your amazing children and getting to know them and you. And we hope to talk to you soon. Ok, padres, Ms. Benson acabó de anunciar que si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, no está seguro de algo, no dude en comunicarse con nuestro directora, asistente director o la padre coordinadora, que soy yo. Nos va a encontrar nuestro correo electrónico y con mucho gusto o puede llamar a la escuela y con mucho gusto esperamos para septiembre aceptar cada estudiante de kindergarten. Bienvenido a nuestra escuela. Excelente. Gracias. A wonderful year. Welcome to our school. Welcome to US14. Bienvenido a nuestra escuela. Muchas gracias por participar. Nos vemos y no espero verlos. Bye. Bye.